¿Listo? Buenas noches, mis hermanos. Es un placer estar aquí, ser utilizado para la honra y gloria de Dios. Vamos a esperar un momento que lleguen, se conecten más hermanos. Y mientras tanto, quiero decirles algo, hermanos. Durante este tiempo hemos recibido bastante palabra de Dios. Hemos sido bendecidos con toda esa palabra de Dios. Más o menos como estamos mirando estadísticas, a los varones ya le habíamos hecho unas estadísticas y quiero compartir esto con la iglesia. Y es que llevamos 34 días desde que comenzamos a predicar, desde que el pastor inició esto de las conferencias virtuales, y de esos 34 días llevamos 39 mensajes, hermanos. 39 mensajes que regularmente, si estuviéramos en nuestra vida cotidiana, estos 39 mensajes los recibiríamos más o menos en 3 meses, sería más o menos el promedio. Ahora la pregunta es, hermanos, mientras que todos se conectan ahí, buenas noches mis hermanos, mientras que todos se conectan ahí, de esos 39 mensajes, ¿cómo ha crecido nuestra vida espiritual? Durante 34 días, 39 mensajes, es harta palabra de Dios. Como les decía, más o menos son como 3 meses recibiendo palabra de Dios. ¿Hemos crecido? La pregunta es, ¿hemos crecido o seguimos igual, hermano? Dios nos ha bendecido con toda esta palabra de Dios que nos ha dado. La opción la tenemos nosotros, hermanos, si en realidad estamos haciendo las cosas bien para la honra y gloria a Dios. Me acordaba del hermano Omar Muñoz, que decía que los pastores se debían de preocupar por darle buenos pastos a sus ovejas. Y para la honra y gloria de Dios, quiero decirle, Pastor Freddy, que usted se ha preocupado por darle buenos pastos a sus ovejas. De pronto alguien, un hermano, no estoy bien seguro, dijo, hermano, pastor, ¿por qué no comenzamos? ¿Por qué no predicamos? ¿O por qué no predican los varones durante esta semana? Pero pastor, usted no se quedó ahí solamente en una semana. Usted se preocupó por darle pasto a sus ovejas. ¿Y qué sería de nosotros si no hubiera sido todos los viernes o todos los días, todas las semanas a las 7 de la noche conectándonos? ¿Para qué? Para alimentarnos. Por eso le digo, pastor, muchas gracias. Y sé que usted está preparando más pasto para nosotros, para que crezcamos y nos fortalezcamos durante este tiempo. Eso es lo que quería decirles, hermano, como para que todos llegaran al mensaje, para que todos estuviéramos en el mensaje. Y solamente, hermanos, quiero que inclinemos nuestro rostro, leemos la honra y la gloria a Dios y vamos al mensaje. Amén. Colóquese en la posición que usted quiera, que la posición que usted crea más bien que es conveniente para orar y darle la honra a Dios. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que tú haces, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos día a día, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y Señor, te pido que seas tú utilizándome, Señor. No soy digno, Padre, de predicar tu palabra porque cometo errores, Señor, pero tu misericordia me ha colocado aquí esta noche, Señor, y solamente con un propósito, Señor, y es darte la honra y la gloria a ti, Padre Celestial. Tan solo te pido, Señor, que seas tú utilizándome y que seas tú guiándome a través de tu Santo Espíritu, Señor. Quita todo mi pensamiento, quita a Ricardo del medio, Señor, y que seas tú hablando, Señor, y que tu palabra quede impregnada en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esta noche vamos a hablar de un profeta que Dios utilizó grandemente. Un profeta que Dios utilizó ganando almas. Y un profeta que oró fervientemente. Pero vamos a ver 4 características que Dios quiere que nosotros estemos trabajando. Se llama así, 4 características que Dios quiere que día a día estemos trabajando, que no las dejemos quietas, sino que día a día como hijos de Dios nosotros trabajemos en estas 4 características. Y vamos a hablar de Jonás.
Muchos han oído de Jonás. ¿Quién no ha oído de Jonás? Sí, usted hermano ha oído de Jonás, ¿cierto? Pues vamos a mirar hoy qué nos enseña el libro de Jonás, mis hermanos. Es un libro muy bonito. Esto es producto, la enseñanza de hoy es producto de todo este tiempo que hemos estado aquí en casa. Hemos estudiado con mi esposa, con mis hijos en devocionales y quiero compartir con ustedes esto que Dios nos ha enseñado durante esta semana, hermanos. Entonces, vamos a ir al libro de Jonás, hermanos. Si quiere usted, vaya de una vez al libro de Jonás. Cuando tenga el libro de Jonás listo, por favor, me dan ok para yo saber que ya estamos listos para comenzar. Listo, mis hermanos. Entonces, vamos a ir a Jonás y vamos a ir al versículo número 1. Capítulo 1, versículo 1. Amén. Eso, mi hermano, así me gusta. Pile, no se me vayan a dormir, porque aquí sí no puedo hacer nada, hermano. De pronto cuando estamos allá en la iglesia, uno ve allá el que está cabeceando y entonces es como que habla más duro y se despierta. Aquí cómo lo despierto. Hermana, si usted ve a su esposo que está durmiendo, dele un codazo ahí para que no se duerma. ¿Listo? Igual usted, hermano, no mentiras. Pero entonces, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al versículo número 1. ¿Ya están listos? Capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y aquí comenzamos, hermanos. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos, hermanos, aquí que Dios manda a Jonás. Dios le da una orden y le dice, levántate, levántate. ¿Para qué? Para que vayas a Nínive, ¿a qué? A pregonar la palabra, a predicar la palabra. Quiero que tengan en cuenta, hermanos, que Nínive era una ciudad mala. Era allí donde estaba el imperio asirio. Y ya van a ver por qué Jonás reaccionó de esta forma. Vamos a ir allá al versículo número 3 de Jonás. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, hermanos. Vemos, hermanos, que dice, él quería irse lejos de la presencia de Dios, hermanos. Vemos, hermanos, que Dios mandó a Jonás para que fuera a Nínive, pero él hizo caso, podemos decir, pero a medias. Jonás, dice la palabra de Dios que Jonás se levantó, pero ¿para qué? Dice, pero no para obedecer la palabra de Dios. Él quiso hacer lo que él quería. Él no quería ir a Nínive. ¿Por qué? No lo sabemos hasta el momento. Pero en su corazón y en su mente no estaba ir a Nínive. Vemos, hermanos, que cuando nosotros como Jonás muchas veces hacemos lo mismo. Queremos trabajar en la obra de Dios, queremos hacer grandes cosas para Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera, ¿cierto? De pronto pensamos que así le ayudamos más a Dios, pero eso no es lo que quiere Dios. Dice que cuánto de nosotros somos como Jonás. Dios nos manda a hacer algo, pero lo hacemos es a nuestra manera, hermanos. ¿Por qué Jonás no quería ir a Tarsis, a Nínive, hermanos? Resulta que en Nínive estaba el imperio asirio. Y este imperio en tiempos anteriores había ido al pueblo de Jonás y había matado a gran parte de su pueblo y a su familia. Entonces en Jonás se cargó. Jonás no tenía paz con Nínive y por esto era que no quería ir allá. Y dijo Jonás entonces, yo sí quiero trabajar para la obra de Dios, pero no voy a ir a Tarsis. Voy a hacer a Nínive, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y él pensó que el obedecer a Dios era irse a Tarsis, una ciudad más lejana, una ciudad
que quedaba mucho más lejos que Nínive. Y así somos nosotros, hermanos. Muchas veces pensamos en sacrificios y pensamos que estamos obedeciendo a Dios, hermanos. Debemos tener en cuenta, hermanos, que nosotros debemos obedecer a Dios es como Él quiere, no como nosotros querramos. De pronto Jonás claramente dijo, bueno, pues si Dios me permite un boleto, dice la palabra de Dios ahí, que fue y consiguió un boleto y que consiguió un barco para ir a Tarsis. Y muchas veces nosotros actuamos como Jonás. Jonás dijo, si Dios me permite comprar un boleto y si consigo un barco para ir a Tarsis, en aquella época no eran tan seguidos los barcos que bajaban a Tarsis. Y preciso Jonás consiguió el boleto y consiguió la nave. Entonces decimos nosotros, ¿eso es voluntad de Dios? Claro, si Dios me dio el boleto, si está el barco, pues yo estoy obedeciendo a Dios porque si no, Dios no lo hubiera permitido, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero desde un momento, desde un comienzo, Dios nos da las indicaciones de cómo queremos obedecerle. Él es claro con nosotros. ¿Cómo es que tú y yo debemos de obedecerle? Lo que pasa es que nosotros queremos obedecerle es a nuestra manera, como yo pienso, como yo quiero. Así es mejor, ¿cierto? No me incomodo. Y así actuamos muchos de nosotros. Yo colocaba un ejemplo y decía, aquella parejita que de pronto ya quiere formar su hogar y dice, como la palabra de Dios dice que yo tengo que formar mi hogar fuera de la casa de mi papá o de mis suegros, pues yo salgo en unión libre. Y entonces si consigo un apartamento, un buen canon que no me toque pagar tan caro, pues es voluntad de Dios y estoy obedeciendo porque estoy sacando a la persona que yo quiero para vivir afuera, donde Dios dice que la bendición es el matrimonio, hermanos. Y pensamos que estamos obedeciendo, que estamos haciendo las cosas bien. Dios no quiere, hermanos, que nosotros obedezcamos así. Dios quiere que obedezcamos como Él nos manda, hermanos. Él quiere que tú y yo seamos esas personitas que siempre, siempre estemos dispuestas a obedecerlo como Él quiere. ¿Saben, hermanos, cuál es una de las razones o la principal razón por qué tú y yo no obedecemos a Dios como Él quiere? Porque antes de obedecer empezamos a juzgar, así como Jonás lo hizo, hermanos. Jonás empezó a juzgar, pero yo cómo voy a ir a Nínive a predicar el evangelio, toda la maldad que me han hecho. Dios le había dicho, ve y predica el evangelio. Pero Jonás no quería ir. Él empezó primero a juzgar. Entonces, hermanos, lo que que queremos ver esta noche es que el juzgar no nos deja obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer. El primer punto que Dios quiere que estemos trabajando, y más en este tiempo, es que debemos de estar en obediencia a Dios como Él quiere, hermanos, no como nosotros queramos. Primer punto, la obediencia, hermanos. Y si vamos a ir ahí al libro de Primera de Samuel, (15:22), hermanos. ¿Ya lo tenemos? Primera de Samuel 15:22, y muchas veces muchos de nosotros ya sabemos qué dice ahí. Porque aquí le estaba hablando Samuel a Saúl y le dice, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, escuche bien, hermano, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y muchas veces nosotros pensamos, hermano, que los sacrificios son más importantes que el obedecer a Dios. Y Dios no quiere eso, hermano. Él quiere es que le obedezcamos como Él manda, hermanos. Entonces vemos que ya aquí Jonás comenzó mal una relación con Dios, hermanos.
Él pensó que obedecer a la manera de él era lo mejor. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere es que nosotros obedezcamos a la manera de él. Primer punto que podemos tratar esta noche, hermanos, es cómo está mi obediencia con Dios. Dios quiere que estemos trabajando en nuestra obediencia con Dios, hermanos. Segundo punto, lo vamos a ver ahí, hermanos. Vamos a ir ahí al 1:5, hermanos. Vamos a Jonás 1:5. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Amén. Dice la palabra: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar sus enseres a sus enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El segundo punto que Dios quiere que nosotros estemos trabajando, hermanos, es que nosotros debemos ser sensibles ante la necesidad, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que dice la palabra de Dios que los marineros tuvieron miedo. No era cualquier persona que estaba manejando el barco, eran marineros, eran personas que sabían manejar esta nave y sabían en qué momento tenían que coger otro rumbo porque el mar estaba bravo, como dicen, estaba picado. Pero entonces ellos, dice la palabra de Dios, que ellos tuvieron miedo. O sea que la tempestad que había sucedido era grande, y por eso era que estos marineros clamaban a sus dioses. ¿Cómo sería la tempestad tan dura? Porque ahí dice, si nos vamos un segundito al 4, regresámonos un poquito ahí al 4, dice que se pensó que la nave se partiría, hermanos. La situación era compleja, la situación era dura, la situación no era tan fácil, hermanos. Y yo les puedo decir esta noche, hermanos, ¿hay algo de diferencia a lo que estamos viviendo ahorita? En este momento estamos en una tempestad. En este momento no sabemos qué hacer. Los marineros no sabían qué hacer, por eso clamaban a sus dioses. En esta realidad que estamos viviendo ahorita es igual, hermanos. El mundo no sabe qué hacer. El mundo está clamando a sus dioses. Ahora, lo que tenemos que mirar, hermanos, es ¿dónde estaba Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Vamos a ir un momentico ahí a la parte final del versículo 5. Y dice que Jonás se había ido al interior de la nave y se había echado ¿a qué? ¿A qué, hermanos? Exacto, a dormir, hermanos. Jonás estaba abajo, estaba durmiendo en el interior de la nave y que estaba echado durmiendo en aquel momento tan terrible, hermanos. Yo creo que por más que hubiera estado dormido Jonás, hubiera sentido la preocupación de los marineros, hubiera escuchado el clamor de los marineros a sus dioses, porque dice que clamaban a sus dioses, pero Jonás estaba abajo. Podemos ver, hermanos, que a Jonás no le importó qué sucedía allá arriba. Ahora, hermanos, nosotros, ¿cómo estamos en este momento ante esta situación? ¿Estamos actuando igual que Jonás? Que no nos importa cómo está el hermano, cómo está el vecino, cómo está aquella persona. Dios quiere que tú y yo seamos sensibles ante la necesidad. Y hay gran necesidad, hermanos. Si nos decimos ser cristianos, que somos hijos de Dios, ¿por qué muchas veces no somos sensibles ante la necesidad? Con tal que yo tenga llenita mi alacena, está bien. ¿Y los demás qué? Hermanos, tenemos que ser sensibles ante la necesidad. Tenemos que mirar
¿Qué está sucediendo alrededor de nosotros, hermanos? No podemos actuar como Jonás, que Jonás no le importó. Si tú y yo somos hijos de Dios, nos debe importar la situación de los demás. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis familiares? Porque somos hijos de Dios, hermanos. Entonces, debemos de ser sensibles ante esta necesidad, hermanos. ¿Cuántas veces has oído de pronto escuchar a alguien que está en necesidad y como que pasamos derecho y no hacemos nada, hermanos? Tenemos que demostrar el amor, de ese amor que tanto pregonamos, de ese amor que Dios nos ha dado, hermanos. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos de demostrarlo, hermanos. Y más en este tiempo que hay necesidad. Me parece tan bonito lo que están haciendo las damas, hermanos, de estar preocupadas por bendecir a los hogares de nuestros hermanos que están en necesidad. Y yo te animo, hermano, si no hemos colaborado con esto, apoyemos varones. La gloria es para Dios. Y si usted no sabe cómo hacer para entregar estos mercados, para apoyar a las damas, pues hermano, fácil, contacte con el pastor, conmigo, con la hermana Claudia, con la hermana Mónica, que es la persona que reparte los mercados. Pero hermano, no sea indiferente ante la necesidad. No seamos indiferentes ante la necesidad, hermanos. Así tengamos que bajarle a nuestra alacena un poquito para poder bendecir a alguien. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Dios no quiere que seamos egoístas, hermanos. Primer punto, Dios quiere que trabajemos en nuestra obediencia. Segundo punto, Dios quiere que seamos sensibles ante la necesidad, hermanos. Es importante que nosotros seamos sensibles ante la necesidad, hermanos. Son 4 puntos que vamos a ver, hermanos. No se me duerma. Tome agüita y vamos a ver el tercer punto, hermano. El tercer punto que vamos a ver, lo vamos a ver ahí mismo en Jonás 1:8. Vayan rápido, hermanos, ahí, porque por ahí, como dicen siempre, el tiempo en televisión es corto. Jonás 1:8, amén. Dice la palabra de Dios en Jonás 1:8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le dicen a Jonás, oiga lo que le dicen, hermanos, le dicen, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mire, hasta esta situación, todo lo que había pasado, hermanos, toda esta tempestad, yo creo que ya se había relacionado muy bien Jonás se había relacionado con los marineros, pero hasta este momento creo que no sabían ni cómo se llamaba, porque cuando dice la palabra de Dios que el capitán fue a llamar a Jonás que estaba durmiendo, ¿sabe cómo le dijo? Le dijo, levántate, dormilón. No le dijo ni siquiera, levántate, Jonás. No sabían quién era Jonás, hermanos. Ahora, después, nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la gente sabe quiénes somos nosotros. Tú y yo hemos reflejado la identidad o sea, que somos hijos de Dios. El tercer punto, para que lo tenga claro, hermanos, es que debemos de reflejar nuestra identidad como hijos de Dios. Jonás no reflejó su identidad hasta este momento, hasta que ya le preguntaron, ¿quién era? ¿De dónde es? ¿Qué haces? ¿Cuántos de nosotros, mucha de la gente que nos conoce, no sabe qué hacemos? Yo te pregunto, hermanos, joven, en el colegio, en la universidad, aún varón, dama, en el trabajo, en tu barrio, en donde quiera que tú te relaciones, ¿saben que tú eres un hijo de Dios? ¿Saben que tú te llamas o te dices llamar cristiano? Jonás hasta ahora no había dicho nada.
Ahora, hermanos, ¿en qué situación estamos nosotros? ¿Estamos reflejando esa identidad que somos hijos de Dios? Donde quiera que estemos debemos de reflejarlo, hermanos, porque como cristianos actuamos diferente en todo lugar. Ahora yo le digo, joven, usted que anda en las redes sociales, usted comparte las transmisiones de la iglesia, usted comparte todos los servicios que se dan de la iglesia, o te da pena que de pronto te descubran que eres un hijo de Dios y que asistes a una iglesia y que asistes precisamente a la Iglesia Bíblica Bautista de Suba. Es hora de que reflejemos esa identidad de que somos hijos de Dios, hermanos. Ya no más de estar, yo me acordaba, y hace mucho tiempo en la iglesia veíamos películas cristianas y había una película que se llamaba ¿cómo? Cristiano a la secreta. Y me acuerdo tanto que metía en la bolsa su Biblia y salía de la iglesia como si nada. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Hasta este momento podríamos decir que Jonás estaba haciendo lo mismo. Nadie sabía quién era, nadie sabía cómo se llamaba, nadie sabía quién era su Dios. Porque vamos a ver allá el versículo 9, hermanos. Y aquí habla Jonás. Y Jonás responde Jonás. Mira lo que dice aquí de este momento que el mundo está pasando por una situación dura. Y nosotros somos los llamados a traer esta paz a este mundo. ¿Cómo? Pregonando el evangelio, hablando de Dios, diciéndoles, mira, ¿sabe cuál es la solución? La solución no es la vacuna, la solución no van a ser los medicamentos que van a sacar, porque ¿sabe qué? Hasta este momento nadie sabe cuándo va a terminar esto. Nadie sabe, ni tú y yo, ni los médicos más especializados saben cuándo va a terminar esto. El único que sabe es nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos estar reflejando lo que somos, hijos de Dios, y más en este tiempo, hermanos. Entonces, hermanos, ya llevamos 3 puntos que Dios quiere que estemos fortaleciendo en este tiempo. Porque cuando salgamos de esta pandemia, de esta situación, no vamos a salir iguales, hermanos. Muchos pensamos y muchos creemos y decimos, ojalá volvamos a la normalidad, ojalá se vuelva todo como antes era. No, hermanos, sería terrible, porque todo lo que ha hecho Dios es para que tú y yo crezcamos, estudiando la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha hecho es para que tú y yo arreglemos las cosas con Dios. Aún para que tú y yo arreglemos nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con aquella personita que pronto hay discordia, hermanos. Es tiempo de demostrar que somos hijos de Dios. Amén. Entonces miremos los 3 puntos que llevamos hasta ahora, hermanos. Y es, Dios quiere que seamos obedientes a la manera de Él. Dios quiere que seamos sensibles ante la situación. Y Dios quiere que reflejemos que somos hijos de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Están ahí? No los escucho. Amén, amén. Y vamos a ver nuestro cuarto punto, hermanos. Pero antes de ir al cuarto punto ya para finalizar, quiero que miremos algo, hermanos. Y recordemos que toda esta situación que había vivido Jonás era a causa de su rebeldía, hermanos. Y sé que ustedes han leído la porción de Jonás y dice que después de todos estos sucesos, Jonás fue lanzado al mar y se lo tragó un gran pez. Pero quiero que resaltemos esto, hermanos, que Jonás, dentro de la boca del pez, oró. Por eso le dije al comienzo que Jonás era un gran ganador de almas y era orador. Y si vamos ahí al capítulo 2, iremos ahí en Jonás 2:1. Y dice la palabra de Dios, dice ahí, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Era tanta
su carga puede decir que Jonás se había portado mal y le dijo, Señor, dice que invocó. Y en el versículo número 7, lo podemos mirar ahí, y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Entonces, hermanos, vemos que Jonás se arrepintió. Jonás dijo, no, yo hice las cosas mal. Y vino y clamó a Dios. ¿Y sabe Dios cómo lo recibió? Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Ahora, hermanos, vamos a ver que Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Porque vamos a ir ahí al capítulo 3. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Jonás 3:1. Y esto me parece algo que ya hemos visto, hermanos. Y si se da cuenta, el capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3 es casi igual al del 1:2 y 1:3, porque dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y mira lo que le dice otra vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Sabe qué? Dios perdonó a Jonás. Dios perdonó a Jonás. Y dice la palabra de Dios ahí, dice en Jonás 3:3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Oye, ahora sí, vamos a hacer las cosas bien. Jonás dice, hice las cosas mal, Dios me perdonó y Dios me está utilizando para ir a Nínive, hermanos. Y Dios nos utiliza grandemente, hermanos. Dios nos utiliza grandemente. El tercer punto, ya para finalizar, es que nosotros debemos de perdonar, hermanos. Dios nos perdona. Y si Dios nos perdona es porque Él quiere utilizarnos, hermanos. Ahora, vamos a mirar, hermanos, ya para terminar, ¿qué pasó con Jonás? Porque dice que Dios lo perdonó. Y hablando del perdón, dice ahí, vamos al capítulo 4. Y vamos a ver algo especial en Jonás, hermanos. Capítulo 4:1. Y vamos a seguir hablando del perdón. Y después que Dios utilizó grandemente a Jonás en Nínive, porque Jonás fue y ganó a este pueblo para Dios. Dice la palabra de Dios que el de la posición más alta, el de la posición más baja, fue ganado para Dios. Entonces fue un gran ganador de almas. Pero vamos a ver algo curioso que pasó acá, hermanos. Y lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Raro, ¿cierto? Y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en... Y por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en ira, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Miremos, hermanos, qué pasó acá. Jonás fue y Dios lo utilizó en Nínive
y fueron salvos. Pero Jonás nunca perdonó al pueblo de Nínive. Porque mire la palabra que dice: por esto era que yo no quería venir, porque sabía que tú, Dios, los iba a perdonar. Y no era lo que yo quería. Y mire la tremenda palabra que dice Jonás. Ahora pues, el 3 dice: ahora pues, Jehová, te ruego, me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Dios no había Jonás no había perdonado a Nínive. Pero ¿sabe qué? Dios había perdonado a Jonás. ¿Cómo es la situación, hermanos? Y Dios no cambia. Él siempre será el mismo. Desde un comienzo Dios dijo, y tenía gran proyecto, se puede decir, grandes cosas para Nínive, y él dijo: yo quiero que esa ciudad sea salva, y él nunca cambió. Y Dios nunca va a cambiar, hermanos, ni hoy, ni mañana, ni en el futuro, hermanos. Dios siempre es claro en las cosas, hermanos. Los que cambiamos somos nosotros. Dios, quiero que vea esta comparación. Dios perdonó a Jonás, pero Jonás no perdonó a Nínive. Ahora, hermanos, el tercer punto que estamos hablando el cuarto punto es sobre el perdón. Papá, mamá, hijos, ha habido situaciones en nuestra vida. Sí, ¿por qué no hemos podido perdonar? Si Dios nos perdonó. Esto no es solamente de Jonás. Si Dios perdonó a Jonás y Dios perdonó nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Ah? Y hay algo duro, porque Dios utilizó grandemente a Jonás. Y yo le puedo decir hoy, hermana, hermano, con todo respeto, aún pastores, usted puede tener un gran ministerio y Dios lo puede utilizar grandemente, pero ¿con qué corazón está trabajando usted para las cosas de Dios? ¿Con qué corazón usted está haciendo las cosas para Dios? ¿Será que está trabajando igual que Jonás? Dios lo utilizó grandemente y no podemos negarlo. Pero el corazón de Jonás no era aquel que Dios quería. Era un corazón lleno de orgullo. Él no perdonaba. Mira, tanto que dice que él prefería la muerte que saber que Dios había perdonado a Nínive, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro corazón? Dios quiere que en realidad seamos perdonadores, hermanos. Que perdonemos, como decimos, de corazón, que no recordemos cosas que ya no vienen. ¿Tú por qué no perdonas? ¿Qué nos impide perdonar si Dios perdonó? Hay cosas, hermanos, que debemos de tener en cuenta, y el orgullo es gran enemigo para que nosotros no perdonemos, hermanos. Entonces, esta era la palabra de Dios, hermanos, que tenía para esta noche, que debemos ser obedientes, debemos estar sensibles ante la necesidad, que debemos de reflejar esa identidad como hijos de Dios y que debemos de perdonar con un corazón sensible. Son 4 puntos. Pero mire, estos 4 puntos, hermanos: la obediencia, estar atentos a la necesidad, reflejar que somos hijos de Dios y perdonar. Así, mire, mi mano está abierta, hermanos. Pero cuando no hay obediencia, cuando no vemos la necesidad, cuando no reflejamos nosotros que somos hijos de Dios y cuando nos perdonamos, hermanos, somos como esta mano, mire. ¿Y sabe qué hay acá, hermano? Mire, hay orgullo. Y usted puede apretar su puño así duro, hermano, apriételo así duro, duro. Y va a ver la tensión que se ve ahí, hermanos. Y nunca va a haber paz, hermanos. Cuando hay orgullo, no van a haber estas cosas en nuestra vida, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios? Que hay algo tan fácil, hermanos, que se llama humildad.
Lo contrario del orgullo es la humildad. ¿Y sabe qué hace la humildad? Saca el corazón orgulloso y podemos obedecer, podemos ser sensibles ante la necesidad, podemos reflejar que somos hijos de Dios y ¿sabe qué? Podemos perdonar. Mira, usted abrió la mano y es más fácil, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos trabajando. Para cada uno de nosotros, hermanos. Y ahora, querida visita, yo te digo en esta noche, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy lo puedes recibir. Hoy es día de salvación. Tú puedes decir, visita, yo voy directamente al cielo porque yo soy buena persona, soy buen papá, soy buen hijo, soy buena mamá. Diría el pastor, hasta soy buena suegra y me voy para el cielo, ¿cierto? Pero no es así, hermanos. Si fuera por obras que fuéramos al cielo, te puedo decir, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? No hubiera habido necesidad, sabiendo que si yo me porto bien iría al cielo, no hubiera sido necesidad de que el Señor Jesucristo muriera. Hubiera sido la muerte en vano del Señor Jesucristo. Por eso te digo, tus obras no te van a llevar al cielo. El único que te lleva al cielo es el Señor Jesucristo. Por eso en esta noche te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Las obras no van a hacer nada. ¿Se acuerda, amigo, cuando Jesús estaba en la cruz y a un lado estaban los dos malhechores, a los dos lados, y uno le dice al otro, le dice, tenemos que Dios le dice ahí que sálvate. ¿Y sabe qué le dice el otro? ¿No sabes que Él es el Hijo de Dios? Y cuando le dice que es el Hijo de Dios, ¿sabe qué le dice? Estarás en el reino de los cielos. No por obras, para que no se salven. Las obras no salvan. El único que salva es el Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios para esta noche. Querida visita, hoy es día de recibir al Señor Jesucristo. Hermanos, hoy es día de trabajar estas 4 áreas en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por darnos esta palabra, Señor. Y te pedimos que seas tú guiándonos, Señor. Te pedimos que muchas veces no obedecemos como tú nos mandas. No hacemos caso a la necesidad de los demás. No reflejamos la identidad como hijos tuyos. Y nos cuesta perdonar, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos y fortaleciéndonos día a día. Y tu visita, tú puedes decirle esta noche al Señor, Señor, perdona mis pecados. Hoy he reconocido que hoy quiero ser tu hijo y que hoy quiero ser de tu pueblo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por todo y bendiciones.